gracias a todos y todas ustedes por la invitación, como siempre. Yo feliz aquí de compartir estos ratitos de pensamiento en medio de un mundo lleno de caos y de guerra, que lastimosamente, ¿verdad? Seguimos viendo malas noticias día con día. Dios quiera que todo esto pase pronto y que otra vez la paz vuelva a ser la normalidad en este mundo. Pero mientras tanto tenemos que seguir pensando, ¿verdad? Tenemos que seguir produciendo ideas y tenemos que seguir mirando oportunidades para pensar y crear desde nuevas perspectivas, y eso yo creo que es lo valioso del pensamiento. Por esa razón yo le dije a Brian, le dije, no, mira, es más interesante que hablemos sobre Hartmut Rosa y su teoría de lo indisponible, porque más allá de ser solo ciencia social en la parte teórica, yo creo que nos toca en lo más profundo sus principios y sus postulados, y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Voy a compartir pantalla de inmediato. Vamos a ver para poner la presentación. Ok, voy a poner la presentación. Ustedes me dicen si logran verla. Sí. Un segundito. Ahí está pensando, es que esta computadora ya estaba un poquito lenta. Ok, ¿se ve? Sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la indisponibilidad de Hartmut Rosa, una pequeña exploración a su obra. Antes de eso, bueno, vamos a conversar un poquito algunos temas y ya vamos a pasar a lo interesante que son algunos de sus conceptos clave para entender lo demás. Y por supuesto, para entender mejor la modernidad y el mundo contemporáneo. Nos dice que, bueno, en el ámbito de la teoría social, la falta de disponibilidad, según el autor, se ha convertido en un tema de intriga e interés para su trabajo. Entonces, tiene ya varios años el profesor Rosa en Alemania de estar tratando los temas de la modernidad, de la crisis de la modernidad y la crisis de nuestras relaciones interpersonales. Hay un adagio muy famoso que dice, a como es arriba, es abajo. Y yo creo que el profesor Rosa lo que plantea es que estudiando esa crisis de nuestras relaciones personales, podemos entender de alguna manera también la crisis entre países, porque un país es como una persona hasta cierto punto. Entonces, desde la sociología crítica de la escuela alemana, él desarrolla un poquito y profundiza en el impacto que tiene estas ideas en la realidad actual. Antecedentes del profesor Rosa. Yo creo que es importante conocerlo brevemente, ¿verdad? Sociólogo alemán que ha realizado importantes contribuciones a la teoría social contemporánea. Es, digamos, contemporáneo al profesor Byung-Chul Han, que lo estudiamos la última vez con el libro de la infocracia, que a pesar que Byung-Chul Han es surcoreano, él vive en Berlín desde hace muchos años y es profesor de la Universidad de Berlín en el área de filosofía. El pensamiento de Rosa se nos ubica en la modernidad, la aceleración y la alienación. Ya vamos a ver detalles de esto, ¿verdad? ¿Por qué la aceleración y la alienación? Porque nos dice Rosa que la modernidad que se funda con la revolución industrial, que se amalgama con ella, es una modernidad de la velocidad. ¿Y por qué de la velocidad? Porque la dinámica económica es producir, producir y no dejar de producir, ¿verdad? Y las fábricas y la era industrial y el desarrollo de las máquinas, más bien lo que hacen es que acelerar el proceso de producción. Y esto no es algo que descubre Rosa, ya otros pensadores como el francés Paul Virilio lo desarrolló en sus teorías de dromopolítica hace ya algunos años atrás. Pero bueno, los europeos, la escuela crítica de pensamiento europeo sí ha estado dándole mucho énfasis al tema de la aceleración de la modernidad. Cada vez todo es más rápido. Por eso es que nosotros decimos, oye, es que ya el tiempo no nos alcanza, el tiempo va volando. No, si es que, hey, hace 40 años andábamos en carreta y a caballo y hoy podemos andar en un carro que acelera de 0 a 100 en 4 segundos. ¿Verdad? O sea, es que todo eso tiene que ver con una cosa y la otra. Entonces, eso es parte de lo que he estado estudiando Rosa y proporcionando información valiosa sobre estas complejidades de nuestra sociedad
que se encuentra en un cambio constante, ¿ya? Entonces, eso es parte del campo que ha estudiado el profesor Rosa en los últimos años. Algún resumen breve de su obra nos dice que abarca varios temas, incluye la relación, lo que les decía, la modernidad, la libertad individual, o sea, la persona, ¿verdad? Y cómo ha incidido la modernidad, el modelo económico, la revolución industrial sobre el pensamiento y la constitución del individuo moderno y el impacto de esa aceleración en nuestras vidas. Y esto es un eje central, muy importante que lo comprendamos de Rosa, porque cuando usted anda acelerado, usted no tiene capacidad de detenerse a qué, a reflexionar, a mirar, o sea, a tener una experiencia de vida. Y esto es fundamental, como les digo, ya vamos a ver un poco más a profundidad los conceptos del profesor. Cuando vamos a toda velocidad en un carro, en una moto, o en un avión o en lo que sea, no podemos, ¿verdad?, parar a ver una flor linda, no podemos ver un paisaje con detalle porque vamos rápido. Entonces simplemente pasa, fue y ya, y quizás lo vimos, pero eso no nos conmovió. ¿Y a qué se refiere Rosa con conmover? Se refiere, ¿verdad?, a que genere una resonancia. Entonces el concepto de resonancia es importante en Rosa, porque la resonancia lo que hace precisamente, ¿verdad?, es generar y provocar un movimiento interior en nosotros. Bueno, con la vida acelerada eso no se puede, ya vamos a ver más. Entonces, a través de sus escritos e investigaciones, el profesor nos invita a examinar de manera crítica las dimensiones de carácter cultural, social, políticas y yo incluyo también económicas de nuestro mundo para reflexionar sobre aquello entonces que nos queda para construir identidad, arraigo y ser ahí, como decía Martin Heidegger, digamos, con el concepto de Dasein, ser ahí, o sea, ¿cómo es nuestro ser en el mundo hoy? Es lo que se plantea Hartmut Rosa. ¿Y cuál es y cómo es? ¿Cuál es y cómo es nuestra relación, ¿verdad?, con el mundo hoy? Ahora bien, entrémosle ya al tema de los conceptos, que me parece muy apasionante en Rosa. El concepto de la indisponibilidad, pero antes de eso, quiero que veamos otro concepto fundamental que se llama, y él lo determina como punto de agresión. Y él precisamente lo que dice es que la modernidad, lo que ha planteado con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la política, incluso la economía misma, ¿verdad?, lo que ha intentado es controlarlo todo. Lo que nos dice Hartmut Rosa, la modernidad filosófica, política y económica nos ha introducido una relación de carácter agresiva con el planeta. Entonces él dice, nosotros partimos de un punto de agresión con el mundo. Entonces, ¿qué es el punto de agresión? Es nuestra relación con el mundo bajo la lógica y la dinámica del control-dominio. ¿Ok? Bajo la lógica y la dinámica del control-dominio. La ciencia nos ayuda ¿a qué? A tener no solamente conocimiento y explicar y toda esa parte filosófica, la realidad y el mundo. No, no, pero es con un fin de carácter instrumental. O sea, ¿verdad? Es una herramienta para modificar nuestro entorno. O sea, nosotros estamos aquí, sujeto-objeto, ¿verdad? Humanidad sujeto, digamos, planeta-objeto, y nuestra mentalidad con la modernidad es, todo debe ser controlado, todo debe ser dominado, todo tiene que ser conquistado. Los recursos naturales, las personas, los países, los mercados, la economía en general, porque es la dinámica de la modernidad, o la tarde modernidad, como lo llama el profesor Rosa. Entonces, nuestro punto de agresión es que estamos partiendo ya de una relación agresiva con el planeta. Uno manda y el otro, ¿verdad?, obedece. En este caso, el planeta ni siquiera puede decir que no. Entonces, ahí hay un punto muy importante. Lo que dice Rosa es que esa forma y esa dinámica de relación que existe entre el ser humano actual, moderno, y el planeta,
que además está mediada por la técnica, por la ciencia, por la misma institucionalidad, ¿verdad? Que la legitima, que la valida, que constituye el orden que conocemos, es una relación agresiva. No es una relación que nos permita necesariamente encontrar una experiencia de vida real a nivel vivencial que satisfaga y llene ese vacío antropológico que ha dejado la modernidad en el ser humano. Ese vacío antropológico que en otras palabras, en otro contexto, podríamos llamar incluso nihilismo o vacío de carácter espiritual. O sea, para ponerlo en otro sentido, en otro contexto, la crisis de vida que sufre la humanidad hoy tiene que ver precisamente con esa forma de relacionarnos, de comprender la vida y de llevarnos con el planeta que desde la modernidad se universalizó y que hoy es parte de nuestro quehacer cotidiano, pero que además está respaldado por un andamiaje jurídico, político y económico y que ha venido evolucionando hasta tal punto que hoy tenemos una crisis de identidad profunda que se manifiesta, ¿verdad?, en todos los problemas de carácter social, políticos, económicos, militares, pero sobre todo también ambientales de nuestra época. Porque el objetivo de la modernidad y de esa relación de punto de agresión, según el profesor Rosa, es poner a disposición el mundo al hombre. Esto es fundamental entenderlo. Poner a disposición el mundo al hombre. O sea, a través de la técnica, el ser humano logra poner a disposición del ser humano la naturaleza. Vean esa imagen que yo puse ahí. Esa imagen la puse porque tiene varias, quiero expresar varias ideas a partir de ella. En primer lugar, cómo el desarrollo de la técnica y demás, ¿verdad?, logra transformar esos árboles en sillones para que estemos aquí sentados conversando de esto. O sea, está poniendo a disposición del ser humano. La técnica pone a disposición del ser humano la naturaleza en esa relación. Pero además, hay otra contradicción fundamental en la modernidad que plantea Rosa, y es que entre más queremos poner a disposición el mundo, más indisponible lo hacemos, ¿verdad? Entre más queremos poner a disposición el planeta y el mundo, en nombre del progreso, en nombre del desarrollo, más indisponible lo hacemos. Y entonces ahí hay una contradicción fundamental, plantea el profesor Rosa, que debemos de pensar. Por eso el concepto de disponibilidad e indisponibilidad, porque al final lo indisponible, que vamos a ir viendo ahorita de camino, es esa experiencia vivencial que buscamos como seres humanos, que nos conmocione, que nos mueva, porque es lo que nos hace tener una mirada del mundo distinta. Pero esta visión moderna del consumo, del descarte, del vivir la vida loca, acelerado a toda velocidad, hace que no tengamos siquiera la posibilidad de pensar la vida de otra forma distinta. Y entonces de ahí los problemas mentales como la depresión en la gente joven, porque no tienen herramientas para entender la vida de otra manera, no tienen otros anteojos. Los únicos anteojos son el hedonismo, el placer, el nihilismo y la nada. Precisamente porque creen que todo lo tienen a disposición y que a través de lo que está a disposición se puede alcanzar lo indisponible. Y eso es falso, dice el profesor Rosa, porque lo indisponible no lo controla el mercado, ni lo controla el ser humano. Lo indisponible llega en cualquier momento con algo que puede ser o muy grande o muy pequeño que a usted le generó un estado de conciencia distinto. Puede ser una canción, puede ser una película, puede ser una guerra, puede ser el colapso del planeta. Puede ser una hormiga que está pasando por su casa, que usted lo dejó reflexionando. Entonces, eso es lo indisponible. Pero resulta que eso constriñe, eso se contradice con la modernidad, porque a la modernidad lo que le interesa es solamente la aceleración, el producir, el vender, el acumular, el crear consumidores, no ciudadanos y mucho menos personas. Entonces ya estamos hablando de otra cosa.
Ok, entonces el concepto de indisponibilidad del profesor es un aspecto clave porque sostiene, ¿verdad? Como dice aquí, que la constante aceleración y las demandas de nuestra sociedad han hecho que ciertas experiencias que tengan que ver con el tiempo libre y las conexiones genuinas, o sea, que nos llevan a experiencias de vida real, sean cada vez más inaccesibles, a pesar de que en nombre de la accesibilidad a eso nos venden el mundo entero. Nunca nos hemos sentido más solos que hoy que tenemos celular para que estemos todos conectados. Y no me pueden decir que no porque así es, ¿verdad? Entonces, esas son las contradicciones que ve el profesor Rosa y que nos invita a pensar aquí. Entonces, nos insta a considerar las consecuencias de esta indisponibilidad en nuestro bienestar. O sea, no estamos llegando a tener esa experiencia vital, estamos generando personas depresivas y no revolucionarias, como decía Byung-Chul Han. Byung-Chul Han en el último libro que publicó este año que pasó, yo me lo compré todo fan, todo fiebre, y trae un artículo que dice por qué ya no es posible la revolución en el mundo. Y así que, claro, es que el sistema hoy, a través del, ¿verdad?, del positivismo y la explotación de la libertad, que era lo que hablamos la vez pasada, lo que hace es gente cansada, deprimida y agotada, no gente con ganas de cambiar el sistema. Claro, es que tiene mucho sentido ahora que empezamos a ver este otro tema de la indisponibilidad, porque entre más a disposición nos ponen las cosas, de ahí menos realmente una experiencia de vida real tenemos. Ok, entonces, además de este concepto, hay otro concepto clave en el pensamiento de Rosa que es la resonancia, como les decía, ¿verdad? Que es la resonancia es eso, que algo a usted le resuene es porque de alguna manera le conmueve, dice Rosa. O sea, está y le atañe a usted como ser humano, no como un autómata, no como un ser alienado al sistema, sino como una persona. Entonces, esa es la resonancia. Y él pregunta, ¿qué nos genera realmente capacidad de resonancia en el mundo a las personas hoy? ¿Qué lo genera? Muy pocas cosas. A pesar de que el sistema te vende incluso la diversión en nombre de que te va a generar una resonancia, te va a hacer feliz. Entonces persigue la felicidad. Y ahora les voy a mostrar un video. Les voy a robar 4 minutos para que veamos un video muy cómico, muy sarcástico de un gran caricaturista sobre estos temas, precisamente, y que entendamos un poquito mejor el tema de Rosa. Entonces, la resonancia es eso, una forma de relación con el mundo que no es de mercancía ni de intercambio, sino de vivir, de compartir, ¿verdad? No solo de individuo. Ese es el concepto de resonancia. Entonces, lo que nos dice Rosa es que naturalmente el ser humano tiene un deseo de resonancia natural, ¿verdad? Que lo mueve, que lo motiva a estudiar medicina, a estudiar ingeniería, a estudiar filosofía, a ser ingeniero informático o a ser, no sé, piloto de avión. O sea, todos tenemos un deseo de resonancia, un anhelo profundo, que es lo que nos mueve y nos motiva en la vida. Entonces, buscamos las formas o una relación con el mundo que nos permita adquirir esa resonancia, porque al final eso es un gran motivo, un gran sentido de la vida, que nos permite construir certezas y por supuesto vivir con certeza, con fuerza, con seguridad. Y por otro lado está lo que dice Rosa, el anhelo de disponibilidad. Entonces dice Rosa, vean, suave en toque, no nos confundamos entre el deseo de resonancia y el anhelo de disponibilidad. Y les voy a poner un ejemplo para que entendamos en términos sencillos estas palabras enredadas de Rosa. El deseo de resonancia y el anhelo de disponibilidad. Ok, yo puedo tener una casa, ese sería el anhelo de disponibilidad. Yo quiero tener o deseo tener una casa como anhelo de disponibilidad material, pero tener una casa no significa tener un hogar, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, dice Rosa, entre el deseo de resonancia
y el anhelo de disponibilidad. Y el sistema, dice Rosa, es macabro, porque nos hace confundir esos conceptos y esas diferencias, para que pensemos que la vida es un correr y correr para comprar el mejor teléfono, la mejor casa, el mejor carro, porque con eso supuestamente estamos siendo realizados en la vida, pero eso es la peor falacia del sistema, dice, porque eso al final, cuando vos abres los ojos, te das cuenta que estás tan vacío y pobre como cuando empezaste, aunque tengas hoy absolutamente todo lo material. Y eso es lo que hace el sistema. El sistema te dice, especialmente ahora la gente joven, compres el último iPhone porque eso lo hace a usted estar a la moda, sentirse bien. Bueno, son los nuevos códigos de lo que yo llamo un apartheid social que hace el sistema. Y Rosa lo plantea, digamos, con sus términos, pero para mí es eso, ¿verdad? Le hace a todos tener anhelos de disponibilidad, pero eso no les está generando. Por eso esa sensación constante de vacío, dice Rosa. Por eso esa aceleración de que las relaciones hoy son desechables. Y esto me recuerda a Sigmund Bauman, que una de nuestras primeras charlas fue sobre Sigmund Bauman precisamente. Y Sigmund Bauman hablaba de el amor líquido en los tiempos actuales. Y claro, el amor líquido lo que dice es, yo no tengo una relación con tal persona. No, el concepto que se usa es, estamos conectados. Porque si estamos conectados, ¿cuál es lo contrario? Desconectarse. Pero eso no implica vínculo, eso no implica resonancia, eso no implica una experiencia real, sino un patos de sufrimiento, ¿verdad? Y de angustia y de congoja. O sea, ¿verdad? Cada vez nos distanciamos más de lo humano, paradójicamente. Entonces, ahí el tema de la resonancia y la disponibilidad o el anhelo de disponibilidad. Entonces, el carácter indisponible de la resonancia, que es otro de los aspectos importantes, implica que no puede acumularse, o sea, la resonancia, esas experiencias de vida que nos conmueven, ¿verdad? Y que nos dan sentido, nos dan valor al vivir, ya sean dolorosas o satisfactorias, porque son parte del ser humano, implica que no puede acumularse, no puede almacenarse instrumentalmente. O sea, yo no puedo decirle a Brian, Brian, le vendo una experiencia de vida, ¿verdad? Para que lo conmueva, ya la tengo aquí empaquetada. Porque eso no funciona así y nunca va a funcionar de esa manera. Entonces, el carácter indisponible de la resonancia es lo que molesta al sistema, dice el profesor Rosa, ¿verdad? Es como cuando escuchamos la misma canción 10 veces seguidas, o sea, solo nosotros sabemos por qué la escuchamos, pero no podemos, digamos, agarrar esa emoción y guardarla en alguna gaveta para dejar de escuchar la canción, no, la volvemos a escuchar, porque ese instante rápido, efímero, es el que nos genera que esa conmoción, o sea, esa resonancia, esa satisfacción, ese recordar algo, o si me enojé con mi novio, entonces escucho esas de Vicente Fernández, de desamor, ¿verdad? La vida es terrible, pero eso, ¿verdad? Eso es el vivir, plantea el profesor Rosa, ¿verdad? No es comprarme el disco, es la canción, ¿me explico? O sea, no es comprarme el disco, es la canción como tal, la que a mí me genera esa emoción. Ok, entonces, ese es el tema de la resonancia, ¿verdad? Que me hace sentir, no lo puedo almacenar, no lo puedo transferir, no lo puedo vender. Tal vez esa misma canción que yo escuché 1000 veces, a ustedes ni siquiera les gusta, ¿verdad? Entonces vean que esto es algo muy particular y que se sale, que esto es lo más importante que plantea también Rosa en ese sentido, se sale del control y de esa relación agresiva de la modernidad con el mundo. Digámoslo así, la modernidad se molesta cuando hay espacios de resonancia, porque no los puede controlar, y más el mercado, porque no los puede vender. ¿Verdad? Ni los puede intercambiar, ni mucho menos almacenar. Eso no se, o sea, usted no se puede hacer rico, digamos, almacenando esos espacios de resonancia. Entonces la resonancia es algo que no podemos forzar ni impedir, simplemente se da y listo, ¿verdad? Simplemente se da y listo.
en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier tiempo. ¿Verdad? Simplemente es una experiencia vivencial, entonces no puede ser creada instrumentalmente ni puesta a disposición, precisamente, que es lo de la gran paradoja. Entre más queremos poner a disposición el mundo, más indisponible lo hacemos, que es lo que plantea el profesor Rosa. Esa es la falacia, entonces, de la modernidad. La resonancia nos mueve siempre y nos conmueve, toca nuestro ser profundo, es el consumo, ¿verdad? El consumo nos engaña y nos hace creer que comprando la tendremos, pero así no es la historia. Y por eso la imagen, vuelvo a insistir, yo todo necio, que la imagen nos dice mucho, porque entonces en esa idea del progreso infinito, del crecimiento infinito, nos estamos quedando cada vez más sin cosas tan básicas para la vida como un espacio libre de humo contaminado, como ríos donde no pueden haber ya pececitos porque están contaminados y donde los procesos de extinción de recursos como el agua van acelerados, ¿verdad? Y eso es una realidad científica, nos dice el profesor Rosa, que tiene que ponernos a reflexionar. De ahí, digamos, la importancia de esta idea de lo indisponible. Entonces, el impacto de la indisponibilidad en la obra de Rosa, y ya les voy a poner el videíto para que vean. Esta obra, el concepto de indisponibilidad tiene un impacto significativo, como hemos estado viendo, ¿verdad? Por supuesto. Este, ¿verdad? El profesor descarta cómo lo constante, la aceleración de la sociedad moderna ha llevado a la indisponibilidad de determinadas experiencias esenciales para nuestro bienestar. Y aquí viene otra cosa que decía Rosa en su texto y a mí me dejó pensando muchísimo porque me gustó lo que decía, es que bajo esa dinámica de la aceleración, del progreso constante, de todo lo que tiene que ser controlable, eficiente, entonces llegamos a un punto donde incluso no disfrutamos la vida misma. Porque los estándares entonces es que si vamos de paseo, las montañas tienen que ser escaladas. Los exámenes tienen que ser todos aprobados. Los amantes tienen que ser conquistados. Los lugares todos tienen que ser visitados. Los libros todos tienen que ser leídos. Todo tiene que ser consumido porque sí. Esa es la ansiedad de nuestro tiempo, dice Rosa. Esa es la ansiedad de nuestro tiempo. Todo tiene que ser ya. Las montañas tienen que ser escaladas. Los libros todos tienen que ser, o sea, todo es un punto extremo, un punto extremo. Todo tiene que ser eficiente hasta el último punto que revienta. Es como dice Byung-Chul Han, esa es la sociedad del cansancio, porque esa lógica y esa dinámica lo que genera precisamente, ¿verdad? Son sujetos agotados de la existencia. O sea, yo puedo venderle a usted un viaje a, no sé, a la muralla china, pero eso no significa que usted vaya a tener realmente una experiencia de vida en ese viaje. ¿Me explico? ¿Verdad? Yo le puedo vender a usted el ir al Chirripó, pero yo no le puedo vender la experiencia de estar, de ascender, de caminar, de bajar, porque eso no lo puede manejar nadie, ¿verdad? Eso es lo indisponible. Y eso es también, digamos, la resonancia que buscamos, pero que no estamos alcanzando. La sociedad moderna, nos dice Rosa, ha llevado a la indisponibilidad de determinadas experiencias esenciales para nuestro bienestar y realización. Otra vez la paradoja, ¿verdad? Nos llena de bienes materiales y de consumo, de relaciones volátiles, pero no logramos sentir realmente la vida en todo su esplendor ni tener una experiencia vivencial. Al examinar las consecuencias de esta falta de disponibilidad, podemos comprender mejor la necesidad de una existencia más equilibrada y significativa en el acelerado mundo actual, ¿verdad? Una experiencia más equilibrada y significativa, porque al final también estamos caminando en este tiempo moderno sin preguntarnos, sin cuestionar muchas cosas básicas
Y al puro final del camino, sí nos vamos a cuestionar muchas cosas, dice el profesor Rosa, y quizás puede que hasta sea tarde. Entonces, eso hay que ponerlo y traerlo a la reflexión. Por eso la importancia del análisis de estas teorías. Porque el profesor lo que nos dice es que, ¿verdad? Estas teorías sobre la indisponibilidad analizan cómo la falta de determinadas experiencias afecta nuestro bienestar, lo que les decía al principio, o sea, ¿con qué lentes estamos mirando el mundo? ¿Con los lentes del consumo? ¿Con los lentes del querer quedar bien frente a mis amigos, a la sociedad? ¿O con los lentes de qué es realmente lo que nos mueve para construir, crear valor y, por supuesto, sentido de vida? Porque al final, cuando ustedes miran la crisis también de la gestión pública, o lo que muchos llaman el fracaso de la gestión pública, tiene que ver estrictamente con un carácter de la persona, con un carácter de ético, ¿verdad? Y esto tiene que ver estrictamente con temas de valores de la sociedad y los valores de la persona. Entonces, no está desanclado esto que plantea Rosa de la vida pública, ¿verdad? Ni de la gestión empresarial, ni nada de eso, porque tenemos una visión fragmentada donde seguimos viéndonos según sector, según actor, de una manera antagónica cuando en realidad podemos entendernos como socios de carácter complementarios. Eso, por ejemplo, en las cosas muy prácticas de la gestión pública nos permitiría facilitar procesos, trámites y burocracia, ¿eh? Saltarnos, eliminar, facilitar otros medios que permitan y faciliten a las personas tener mejores oportunidades, mejor calidad de vida y por lo tanto nuevos lentes para mirar las cosas diferentes. Pero si desde arriba, por ejemplo, en lo político, las cosas están mal, hacia abajo, a como es arriba es abajo, ¿verdad? Eso se va a manifestar, se va a visualizar, se va a ver también en la sociedad y por supuesto en la descomposición social. Entonces, esto va en toda dirección, nos permite comprender eso. Y creo que eso es parte de lo importante de estudiar estas teorías y este tema de la disponibilidad y la indisponibilidad, porque si nos ponemos a ver en detalle también eh, lo que estamos haciendo con el planeta, con los recursos naturales. O sea, ustedes saben cuánto se deforesta el Amazonas por día. Dicen que es casi, ¿verdad? No tengo el dato exacto, pero que es casi el tamaño de 11 canchas de fútbol. Eso es una cosa impresionante. El desprendimiento ¿verdad? El derretimiento de los polos, perdón. Por ejemplo, el Polo Norte ahora. Hay muchos que están muy contentos porque el Polo Norte se derrita porque hay nuevas rutas de comercio. O sea, el colapso planetario está generándole más ingresos a otro poco de gente. Entonces están felices por eso. No, no, es que no hay que pensar de esa manera. O sea, no es que el planeta nos está haciendo un favor porque se derrita el Polo Norte, porque entonces ahora los barcos van a pasar más fácil por arriba y no tienen que venir hasta el canal de Panamá. Es que no podemos seguir entendiendo la vida solamente de esa racionalidad instrumental, es lo que nos dice Rosa, ¿verdad? Ese es el problema y eso es un problema que arrastramos desde la modernidad y que necesitamos buscar irrumpir. Esto es lo que no plantea, por ejemplo, Byung-Chul Han, porque Byung-Chul Han lo que hace es narrar, describir esa crisis, pero no plantea, digamos, una alternativa. Él la describe y la describe muy bien. Rosa dice que la resonancia puede ser un antídoto ante la aceleración del mundo. O sea, volver a tener nuevamente experiencias reales de vida que se salgan un poco de esta locura contemporánea del consumo, del trabajo, de todo esto, o sea, sí nos puede permitir visualizar otros puntos de vista, porque, por ejemplo, si no fuese así, ¿verdad? Vean si lo que plantea Rosa es importante, que si no fuese así, no existiría el concepto de los servicios ecosistémicos hoy.
¿verdad? Si no fuera porque alguien se conmovió por la crisis planetaria y el colapso ecosocial con el tema del ambiente y empezó a pensar, bueno, es que el planeta y la naturaleza también genera servicios ecosistémicos hacia nosotros y nosotros no lo vemos y no lo valoramos. Entonces se puso a investigar en esa dirección y descubrió cosas y descubrió de verdad que las especies locales generan mayor bienestar también, no solamente a la naturaleza que está ahí, sino a las personas que conviven ahí, ayudan con la salud mental, ayudan con la cuestión paisajística. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer una selva de cemento o mantener y preservar las especies locales? Y claro, pero esa idea de cambio surge a partir de un momento de resonancia. Y el momento de resonancia fue esa crisis. Bueno, se nos está acabando el planeta. Aquí en mi barrio se talaron todos los árboles nativos y se acabaron todas estas especies y ahora tenemos más problemas de calor, etcétera, etcétera. Y esa situación generó un estado de resonancia y bueno, hay que hacer algo. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Hasta necesitamos nuevamente tener esos espacios de reflexión y conmoción para pensar en alternativas. Y eso es parte, digamos, de los alcances del pensamiento de Rosa en todo esto. Entonces, ¿alguna evaluación rápida de la relevancia de su trabajo? Bueno, eh, pienso que es muy relevante porque en esta vida cada vez más acelerada, estamos viviendo lo que decía Paul Virilio, los tiempos accidentales de la modernidad. Vean, entre más velocidad hay, el accidente que haya va a ser más violento. Si usted va a un scooter a 10 kilómetros por hora y se le atraviesa un perro, se cayó y se cholló. Pero si usted va a un carro a 140 kilómetros por hora y se atraviesa otro carro o una vaca, se mataron todos. ¿Ok? Y eso es física, ¿verdad? Ahí, eso es física pura, esos son números, y eso son física. Entonces, eso es lo que plantea Rosa. Entre más acelerado vaya la modernidad, el accidente y el golpe va a ser más fuerte. Y ya estamos sintiéndolo con el ambiente, con la economía, con la política, pero sobre todo con la sociedad. Sociedades cada vez más polarizadas, más violentas y más intolerantes. Ya sean democráticas o autoritarias, no importa, pero ya estamos en eso. Y eso es un tema que no se discute y tenemos que traerlo a colación. Y tiene que ver con eso. O sea, y es lo que planteaba Paul Virilio. Paul Virilio decía, la modernidad, ¿verdad? Creó asimismo el accidente de la modernidad. Suave. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que antes, por ejemplo, de que existiera un avión, era imposible que existiese la posibilidad de un accidente de un avión. ¿Sí o no? Pues si no existe el avión, jamás puede haber un accidente de avión. Pero en el momento que existe el avión, existe también la posibilidad de un accidente de avión. Por eso les ponen mascarillas y por eso tienen chalecos salvavidas, ¿verdad? Porque si no existiera esa posibilidad real, ni siquiera las aerolíneas gastarían en mascarillas de oxígeno para cada uno de los asientos del avión. Pero entonces, eso es lo que nos dice Paul Virilio. Desde que existe el avión, existe también el accidente del avión. Y eso es la modernidad. Esa promesa infinita de progreso, de bienestar y todo se agotó, los motores se quemaron, vamos en el aire y estamos planeando. Y lo que nos dice Rosa es que cada vez va más rápido ese avión. Y muchos no se han dado cuenta que ya va sin motores y que va en picada. Y esa es la situación actual. Por eso recuperar lo indisponible vuelve a ser importante. Pero hay que aprender en ese sentido que lo indisponible, ¿verdad? Que lo indisponible no se controla, sino que se da, se presenta. Como les decía, es algo espontáneo, a partir de algo que nos toca, que nosotros vemos, que nos gusta, que escuchamos, o a partir de una preocupación incluso que nos conmueve y nos mueve a buscar una alternativa. Y por supuesto hay algunas controversias y críticas al pensamiento del profesor Rosa. Yo sinceramente no las comparto porque son muy positivistas, muy economicistas, y a mí me parece que eso ya lo conocemos bastante del mundo, ¿verdad? Eso es lo que más tenemos hoy.
Pero sí hay algunos críticos del pensamiento del profesor Rosa, ¿verdad? Que sostienen que sus teorías pasan por alto los beneficios potenciales de la productividad y el progreso. Y yo digo que no es que el profesor Rosa lo pasa por encima, es que vean, la entropía que genera el progreso hoy, no antes, hoy es superior que el bienestar que genera. Es que, vean, el ley de la vida, no es lo mismo un vehículo modelo 1970 en 1970 a un vehículo 1970 del 2023, porque queramos o no, sus piezas se desgastan, contamina más, incluso puede ser que use diésel y ya mañana vamos a dejar de usar fósiles para usar energía eléctrica. Entonces, no es que pasemos por encima de los beneficios del vehículo este 70, es que ya no va, ¿ya? Es que se le jodió un repuesto y ya incluso la fábrica madre ni siquiera produce esos repuestos porque ya no los hace y no le interesa venderlos. ¿Por qué? Porque la sociedad está en constante cambio. Y el problema, dice Rosa, es que nos seguimos aferrando a esa lógica y a esa racionalidad y eso nos puede llevar a la extinción, que es el gran problema, lo que incide y lo que dice, bueno, al final, Harari, por ejemplo, cuando habla de todo este tema, perdón, del Homo Deus, Harari lo que nos dice es, bueno, ¿qué va a pasar? Era cuando ya seamos seres máquina, o las máquinas y la inteligencia artificial nos controle y hackee la democracia y todo esto que ya sabemos. Pero de una u otra manera, lo que nos plantean estos teóricos es que hay un punto de no retorno, ¿ok? Hay un punto real, objetivo de no retorno. Hartmut Rosa lo llama, ¿verdad? Como la ausencia de lo indisponible. Byung-Chul Han lo llama la infocracia y la crisis del capitalismo. Harari lo llama a su modo con el tema del Homo Deus, o sea, el hombre que superior llegó a ser Dios y quiso superar a Dios, pero es un punto de ruptura histórico y eso es lo principal. Entonces, a mí me parece que estos autores, como Byung-Chul Han, como Rosa, como Harari, como Sloterdijk, el filósofo alemán, no es que pasen por encima a los beneficios de la productividad y el progreso, es que son realistas, ¿verdad? Y tienen mucho más profundidad de pensamiento que los positivistas que solo ven lo evidente y a partir de lo evidente opinan. Y claro, yo puedo ver al frente mío un yate último modelo y yo digo, claro, el progreso es una belleza, pero si no veo o si no tengo a dónde andarlo, ¿verdad? O si no veo lo que se produjo o el impacto ambiental que hay detrás de todo esto, yo no voy a ver nunca nada malo en eso. Y no es que sea malo, como dice Rosa, sino que tenemos que aprender a ver los equilibrios de las cosas. No es que está en contra del progreso ni en contra de la productividad. Lo que está en contra es de esa visión unidireccional que no permite evaluar, ¿verdad? Lo que nosotros hoy vemos como la huella de carbono, por ejemplo. Porque si fuese, ¿verdad? Si fuese como dicen estos críticos, nosotros no podríamos evaluar la huella de carbono, no podríamos medir el impacto ambiental que se genera. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Si fuese como estos críticos dicen, no existiría ni siquiera Setena en Costa Rica. Porque ¿para qué? Si el progreso es bueno de por sí, entonces ¿para qué impacto ambiental? ¿Para qué análisis de suelo? ¿Para qué nada? El progreso ya de por sí es bueno, entonces lo que se haga va a ser bien. Me explico. Esa es la racionalidad contra la que está Rosa y estos pensadores. Y es lo que les da a ellos, digamos, mayor profundidad y mayor análisis para entender el mundo de hoy. Cosa que estos otros no hacen porque solo lo ven en términos de números, en términos de gráficos, en términos de Producto Interno Bruto, pero mucho menos lo van a ver en términos de caras, de personas. Como decía Zygmunt Bauman en aquel libro, La globalización, consecuencias humanas, ¿verdad? Porque siempre nos hablaban de las consecuencias y las bondades económicas de la globalización y el libre mercado, pero de ninguna manera nos planteaban cuáles eran, ¿verdad?, las consecuencias humanas. O sea, todo esto tiene consecuencias humanas, son personas y cae sobre personas.
Y eso es parte de lo que nos plantea Rosa. Aplicación de las ideas de Rosa, ya para ir cerrando. Bueno, el concepto de indisponibilidad ha encontrado aplicaciones en diversos contextos, no solo en la vida personal, sino en lo laboral, el desarrollo sostenible, y creo que a lo largo de esta conversación lo hemos venido viendo en diferentes ejemplos cómo se aplica. Entonces, no es solamente algo para el bienestar individual, sino también para aplicar a nuestras estructuras de intermediación social clásicas. ¿Podría ser? Sí, yo pienso que sí, ¿verdad? Para hacer cambios importantes que haya que hacer, sin perder la esencia, pero generar cambios, lo cual es fundamental. Y ya para cerrar y no quitarles más tiempo y abrir un espacio para conversar un poquito, ¿verdad? Podemos concluir que el concepto de indisponibilidad tiene una inmensa importancia para nuestra sociedad moderna, yo así lo creo. Por eso le di tanta trascendencia a este libro y al pensamiento de este profesor que conocí en la teoría el año pasado, porque nos ofrecen información valiosa sobre los desafíos y la necesidad nuevamente de recuperar equilibrios. Por eso nosotros tenemos que pensar ¿verdad? El equilibrio entre la vida personal, la vida laboral, la vida democrática. No es posible que estemos hoy con situaciones como el burnout o los workaholics, ¿verdad? Ustedes saben, las personas que ahora son adictas al trabajo o que se sienten ya agotadas de la vida de tanto trabajar, por otro lado, y que genera eso en problemas de salud mental y problemas familiares. O sea, definitivamente la naturaleza, dice Hammond Rosa, nos está indicando que algo no está bien, que estamos perdiendo el equilibrio y es tiempo de recuperarlo. Y bueno, yo creo que me quedaría por aquí, amigos y amigas. Voy a dejar de compartir nada más un segundo para, bueno, quedarme por aquí, darles la palabra a ustedes y por supuesto a sus órdenes para cualquier detalle. Muchas gracias.